Fueron los primeros seres humanos, el inicio de toda nuestra historia. La narrativa de Adán y Eva es una crónica sobre la pérdida del paraíso, las decisiones tomadas y las consecuencias que resonaron a lo largo de las generaciones. Aunque conocemos el relato de la fruta prohibida, la caída y su expulsión del Edén, surge una interrogante que muchas veces pasamos por alto. ¿Cómo llegaron Adán y Eva a su fin? ¿Qué ocurrió realmente en sus últimos días? Imaginen vivir casi un milenio, siendo testigos del surgimiento de la civilización, observando a sus hijos crecer y enfrentarse a los resultados de una decisión que alteró el destino de la humanidad. ¿Qué pensamientos llenaban sus mentes en esos momentos finales? ¿Experimentaron la amargura de la soledad o encontraron consuelo en la promesa de Dios sobre un Redentor venidero? En este video profundizaremos en los textos antiguos de la tradición judía, descubrimientos arqueológicos y profecías bíblicas para reconstruir los momentos finales de estas figuras fundamentales. Descubriremos detalles poco conocidos sobre su partida, la melancolía de perder el Edén y la inquebrantable esperanza que dejaron como legado a sus descendientes. Si te interesa explorar estos misterios ocultos y caminar simbólicamente junto a los primeros humanos en sus días finales, quédate con nosotros hasta el final. Aquí encontrarás valiosas reflexiones y sorprendentes revelaciones. Antes de empezar, recuerda dar un me gusta a este video, suscribirte al canal para más contenido sobre la historia bíblica y compartir este fascinante relato con tus seres queridos. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que sucedió con Adán y Eva después de su salida del Edén? Tu apoyo es crucial para seguir investigando y compartiendo estos extraordinarios misterios. Ahora regresemos al principio y descubramos juntos la verdad sobre los últimos momentos de Adán y Eva. La historia de la humanidad comienza en el jardín del Edén, un paraíso diseñado por Dios, lleno de árboles que deleitaban la vista y ofrecían alimento. En este entorno perfecto, Dios dio a Adán un mandato claro y sencillo. En Génesis 2:16 a 17 encontramos las palabras: «Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás». Estas palabras no solo introducen el concepto de la muerte en las Escrituras, sino que también plantean un profundo enigma. ¿A qué tipo de muerte se refería Dios? ¿Era una muerte física inmediata o había un significado más profundo detrás de sus palabras? Para desentrañar el verdadero peso de esta advertencia, es esencial examinar el término hebreo original utilizado, mut. En el hebreo bíblico, mut va más allá de simplemente indicar el fin de la vida. También implica separación. Este concepto tiene un doble significado, tanto físico como espiritual. Los estudiosos de la Biblia interpretan que cuando Dios advirtió «ciertamente morirás», estaba prediciendo dos tipos de muerte. Primero, la separación espiritual de Dios y segundo, la inevitable muerte física. Pero, ¿cómo se desarrollaron estos eventos en la vida de Adán y Eva? En este video exploraremos cada detalle de esta impactante profecía. ¿Qué significó realmente esta separación? ¿Cómo afectó sus vidas y su conexión con Dios? Sigue con nosotros mientras desentrañamos este misterio y descubrimos cómo las elecciones de Adán y Eva definieron no solo su destino, sino también el nuestro. La consecuencia inmediata de su desobediencia fue una ruptura drástica en su conexión con Dios. En el instante en que Adán y Eva tomaron la decisión de comer del fruto prohibido, enfrentaron lo que las Escrituras describen como una muerte espiritual, una separación profunda de la fuente divina que les otorgaba la vida. Este cambio queda reflejado en Génesis 3:8,
donde se narra cómo ambos se ocultaron entre los árboles del jardín, intentando evitar la presencia de Dios. Ese acto de esconderse no solo simboliza su pérdida de inocencia, sino que también marca el inicio de una relación fracturada con su Creador. Esta desconexión espiritual es el primer tipo de muerte que experimentaron. Sin embargo, no fue la única consecuencia. La muerte física también comenzó a manifestarse, aunque no de forma inmediata. Sus cuerpos, que antes estaban destinados a vivir eternamente, comenzaron el lento proceso de deterioro. Antes de su transgresión, Adán y Eva tenían acceso al árbol de la vida, un símbolo tangible de la inmortalidad. Génesis 3:22 menciona cómo, tras desobedecer a Dios, este acceso fue eliminado. Con su exclusión del Edén, sus cuerpos fueron expuestos al envejecimiento y eventualmente a la muerte. En un mundo ahora sujeto a la decadencia, esta transición marcó el inicio de la finitud humana. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Avancemos ahora para explorar su vida fuera del jardín. Después de la caída, Adán y Eva fueron desterrados del Edén, como se narra en Génesis 3:23 a 24. El texto dice: «Y lo expulsó Jehová del jardín del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida». Este destierro fue mucho más que una simple separación geográfica. Representó una barrera simbólica que les impedía regresar al estado de perfección y comunión directa con Dios. La espada flamígera no solo bloqueaba físicamente su regreso, sino que también era un recordatorio visual de que la humanidad había perdido algo invaluable: su acceso directo a la presencia divina. Imaginen el impacto emocional que esto debió haber tenido. Adán y Eva dejaron atrás el único hogar que conocían, un lugar donde la belleza, la paz y la abundancia estaban garantizadas. El Edén era un refugio donde todas sus necesidades eran satisfechas sin esfuerzo. Ahora enfrentaban una realidad completamente distinta: incertidumbre, sufrimiento y la omnipresencia de la muerte. Su nueva existencia estuvo marcada por el trabajo arduo y el dolor. Génesis 3:17 a 19 describen cómo la tierra, que antes producía generosamente, se volvió difícil de cultivar. «Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida», dice el pasaje. Los arqueólogos han encontrado pruebas de antiguos sistemas de irrigación, lo que sugiere que las personas de esa época debieron trabajar intensamente para extraer agua de los ríos y hacer posible la agricultura. Además, la imprevisibilidad del clima y las catástrofes naturales podrían ser reflejos de la maldición sobre la tierra. Relatos antiguos de Mesopotamia, como el épico de Gilgamesh, también describen tormentas devastadoras y desastres, apoyando la idea bíblica de un mundo transformado por el pecado. Otro aspecto crucial fue el peso de la enfermedad y la mortalidad.
En el Edén no había espacio para la enfermedad ni la muerte. Sin embargo, tras su expulsión, Adán y Eva se enfrentaron por primera vez a estas realidades ineludibles. La transición de una salud perfecta a un estado vulnerable fue, sin duda, impactante. Restos humanos de aquel periodo revelan signos de malnutrición, artritis y diversas enfermedades, evidencias claras de la carga física de la vida fuera del paraíso. Además de estas dificultades, es posible imaginar que Adán y Eva también enfrentaron angustias emocionales al ser testigos del deterioro de sus propios cuerpos y del sufrimiento de sus descendientes. Esta experiencia, desconocida para ellos en el Edén, marcó un contraste abrumador con la perfección que una vez disfrutaron. ¿Cómo reconciliarían esta nueva realidad con las promesas de Dios? Esa es la historia que exploraremos a continuación. Número 3. Esfuerzo humano y adaptación en un mundo hostil. El relato bíblico sobre el arduo trabajo de Adán y Eva encuentra respaldo en hallazgos arqueológicos que evidencian los primeros desarrollos en herramientas y técnicas agrícolas. Restos de herramientas de piedra, utensilios primitivos y vestigios de sistemas de cultivo rudimentarios muestran cómo los primeros humanos comenzaron a adaptarse a un entorno completamente distinto al que habían conocido en el Edén. Lo que antes era una vida de recolección fácil en un paraíso perfecto, se transformó en una lucha constante por la supervivencia, marcando el inicio de la innovación humana en un contexto lleno de desafíos. Adán y Eva, quienes habían disfrutado de una vida sin esfuerzo en el jardín, se convirtieron en pioneros de la agricultura y de las prácticas de supervivencia. Esta transición no solo trajo consigo desafíos físicos, como el trabajo agotador y las dificultades del cultivo, sino también un impacto espiritual profundo. La expulsión del Edén era un recordatorio constante de su desobediencia, una cicatriz espiritual que les recordaba la pérdida de la conexión íntima con Dios. Sin embargo, incluso en este nuevo y duro entorno hubo destellos de esperanza. Génesis 3:21 nos muestra un acto significativo. Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Este gesto simboliza el continuo cuidado y compasión de Dios hacia ellos, incluso después de su caída. Aunque estaban fuera del paraíso, no fueron abandonados por completo. Este acto no solo les proveyó protección física, sino que también representó una promesa de que, a pesar de su pecado, aún podían encontrar redención y propósito en su nueva vida. En este mundo lleno de incertidumbre, Adán y Eva hallaron un propósito renovado en su familia en crecimiento. La Biblia narra cómo tuvieron muchos hijos e hijas, pero menciona en particular a sus dos primeros hijos, Caín y Abel. Génesis 4:1-2 nos dice: Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he traído un hombre al mundo. Más tarde dio a luz a Abel, su hermano. Este nacimiento marcó el inicio de la primera familia humana, una señal de esperanza y la continuidad de la promesa divina de que Eva sería la madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Sin embargo, la alegría inicial pronto se vio eclipsada por el peso de las consecuencias del pecado. La historia de Caín y Abel ilustra los dos caminos divergentes que la humanidad comenzaría a tomar: la agricultura y el pastoreo. Caín, el primogénito, se dedicó a cultivar la tierra, luchando con el suelo maldito y enfrentando la dureza del clima. Abel, en cambio, optó por el pastoreo dependiendo de los recursos naturales que ofrecían las ovejas. Estas ocupaciones reflejan la nueva realidad fuera del Edén, donde el esfuerzo constante y el trabajo se volvieron esenciales para sobrevivir. Cada uno de estos oficios representa un aspecto de la lucha humana en un mundo transformado por el pecado.
El relato bíblico también registra el primer acto de adoración ofrecido a Dios. En Génesis 4:3-5 se describe cómo Caín presentó una ofrenda de los frutos de la tierra, mientras que Abel ofreció lo mejor de los primogénitos de su rebaño. Dios miró con favor la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Este momento es crucial no solo por las ofrendas en sí, sino por la actitud y el corazón detrás de ellas. Mientras que Abel dio con fe y devoción, ofreciendo lo mejor de lo que tenía, la actitud de Caín parece haber sido diferente, quizás marcada por la obligación en lugar del amor. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el Nuevo Testamento arroja más luz sobre este evento. En Hebreos 11:4 se afirma, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Por la fe, fue declarado justo. Esto resalta que la aceptación de Dios no se centró únicamente en la calidad de las ofrendas, sino en la intención y fe del corazón de quien las ofrecía. Este contraste entre ambos hermanos refleja no solo las diferencias en sus profesiones, sino también en sus actitudes espirituales. La historia de Caín y Abel es un recordatorio poderoso de cómo las elecciones individuales pueden tener repercusiones eternas. Nos muestra que la relación con Dios depende más de la intención sincera y la fe que de los actos externos. En el contexto de Adán y Eva, esta narrativa subraya la nueva realidad de sus vidas, una lucha constante no solo física, sino también espiritual, donde la fe y la esperanza serían esenciales para seguir adelante. Este favoritismo divino desató una tormenta de celos y angustia en el corazón de Caín, preparando el terreno para el primer acto de violencia en la historia de la humanidad. Consumido por la envidia y la ira, Caín atrajo a su hermano Abel al campo con una aparente calma que escondía sus verdaderas intenciones. En Génesis 4:8 leemos, Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Este acto marcó el primer asesinato registrado, la primera vez que la sangre humana fue derramada por manos humanas. La tierra misma reaccionó ante este hecho como si llorara la injusticia que había presenciado. Dios confrontó a Caín con una pregunta desgarradora en Génesis 4:10. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Para Adán y Eva, el asesinato de Abel fue un golpe devastador, una tragedia que les mostró de manera brutal las consecuencias de su desobediencia. Habían perdido la comunión con Dios, su inocencia, y ahora enfrentaban la realidad de la muerte golpeando a su propio hijo. Este incidente no fue solo una tragedia familiar, sino también un recordatorio de cómo el pecado había escalado rápidamente, desde la desobediencia inicial en el Edén hasta el odio y la violencia. El asesinato de Abel representó cómo el pecado afecta tanto las relaciones humanas como la conexión con Dios. A pesar de todo, en medio de esta tragedia, Dios demostró misericordia hacia Caín. Aun cuando temía por su vida, creyendo que otros podrían vengar la muerte de su hermano, Dios intervino. En Génesis 4:15 leemos, el Señor respondió, no será así. Cualquiera que mate a Caín sufrirá una venganza 7 veces mayor. Entonces el Señor puso una señal sobre Caín para que nadie que lo encontrara lo matara.
Esta marca, cuyo significado sigue siendo debatido entre los estudiosos, podría haber sido un símbolo físico o espiritual de la protección de Dios. Lo que está claro es que este acto demostró la continua preocupación divina por la humanidad, incluso cuando ésta había caído en pecado. Este evento subraya el equilibrio entre justicia y gracia en las acciones de Dios hacia sus criaturas. A pesar de la pérdida de Abel y la partida de Caín, Adán y Eva encontraron una nueva esperanza en el nacimiento de su hijo Set. Génesis 4:25 relata: Adán volvió a unirse a su mujer y ella dio a luz un hijo al que llamó Set, diciendo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. El nacimiento de Set marcó un punto de inflexión en la historia, una oportunidad para un nuevo comienzo. A través de su descendencia surgió una línea que llevaría a figuras clave como Noé, Abraham y finalmente a Jesucristo. Este legado mostró que, aunque los errores de Adán y Eva tuvieron consecuencias devastadoras, no definieron el propósito final que Dios tenía para ellos y para la humanidad. La promesa de redención seguía vigente, y la historia de Set reflejaba que incluso en medio del pecado y la muerte había esperanza de restauración. La narrativa de Adán y Eva a menudo se centra en su creación, su caída y su expulsión del Edén. Pero ¿qué sucedió en los años posteriores? Aunque la Biblia ofrece pocos detalles sobre sus vidas cotidianas, algunos versículos proporcionan claves para imaginar su existencia mientras envejecían. Génesis 5:5 menciona: el total de los días que vivió Adán fue de 930 años, y luego murió. Este breve versículo es revelador y plantea interrogantes fascinantes. Vivir casi un milenio es algo difícil de concebir hoy en día. ¿Cómo fue la experiencia de Adán y Eva mientras observaban sus cuerpos, originalmente diseñados para la eternidad, envejecer y debilitarse? Antes de la caída, tenían acceso al árbol de la vida, un símbolo de vitalidad inagotable, pero su desobediencia los privó de esa fuente divina. Génesis 3:19 describe este cambio de manera contundente: con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este versículo encapsula la realidad de la vida después del Edén. El envejecimiento y la mortalidad se convirtieron en una parte inevitable de su existencia, recordándoles constantemente las consecuencias de su elección. Además de los desafíos físicos, Adán y Eva también habrían enfrentado un duelo emocional al contemplar cómo sus errores afectaron no solo sus vidas, sino también las de sus descendientes. A pesar de todo, la promesa de redención mantenía viva la esperanza en sus corazones mientras veían el inicio de la humanidad que surgió de su linaje. Este pecado marcó el inicio de un deterioro lento y constante. Cada arruga, cada marca en el rostro y cada señal del paso del tiempo debió ser un recordatorio doloroso de la pérdida de su inmortalidad. En la cosmovisión hebrea antigua, el envejecimiento era visto como un retorno gradual a la tierra, un proceso que revertía la vida divina que Dios había insuflado en Adán. Génesis 2:7 dice: formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Aunque una vida de 930 años puede parecer una bendición para nosotros,
también habría estado marcada por una profunda soledad. Adán y Eva presenciaron generación tras generación de sus descendientes lidiar con las consecuencias del pecado, viendo cómo la humanidad se alejaba cada vez más del diseño original de Dios. Vivieron el dolor de la pérdida de Abel, la angustia causada por la separación de Caín y el creciente peso del pecado manifestándose en sus hijos y nietos. Su longevidad no fue solo una extensión de años, sino una prolongación del sufrimiento emocional. El Salmo 90:10, escrito siglos más tarde por Moisés, describe de manera conmovedora la fugacidad de la vida humana. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Para Adán y Eva, cada año que pasaba les recordaba la perfección perdida del Edén y las consecuencias de sus decisiones. El impacto del pecado no solo afectó sus cuerpos, sino que también transformó el mundo a su alrededor. Lo que una vez fue un entorno fértil y hospitalario se convirtió en un lugar duro e impredecible. Las tormentas, las sequías y los desastres naturales hicieron que la agricultura fuese un desafío constante. Textos antiguos de Mesopotamia, como el épico de Atrahasis, mencionan grandes inundaciones, hambrunas y otros desastres ambientales, reflejando de alguna manera las luchas descritas en la Biblia para los primeros humanos. Este deterioro ambiental contribuyó a la disminución de la salud y la longevidad humanas, privándolos del ecosistema perfecto del Edén y de los beneficios del árbol de la vida. En sus últimos años, Adán y Eva debieron reflexionar sobre su tiempo en el Edén, su relación perdida con Dios y el impacto eterno de sus decisiones. La tradición judía, a través de textos como el libro de Adán y Eva, ofrece detalles adicionales sobre sus años finales. Según estas narrativas, Adán es descrito como un hombre lleno de profundo pesar y reverencia, narrando a sus descendientes historias sobre el paraíso perdido y reafirmando la promesa de un redentor venidero. Imaginemos sus últimos momentos. Rodeado por su familia, Adán contemplaría las generaciones que habían surgido de él y Eva. A pesar de sus errores, cumplieron el mandato de Dios de fructificad y multiplicaos. Génesis 1:28. Su linaje sería la base para figuras fundamentales como Noé, Abraham, David y finalmente Jesucristo, conocido como el segundo Adán. Como afirma 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Cuando Adán finalmente murió a los 930 años, su fallecimiento marcó el cierre del primer capítulo de la historia humana. Su muerte no solo fue un recordatorio del precio del pecado, sino también un símbolo de esperanza. La promesa de redención, establecida en Génesis 3:15, ya estaba en marcha. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La historia de Adán no se limita a la caída. Es el preludio del plan redentor de Dios para restaurar a la humanidad. El apóstol Pablo reflexiona sobre este legado en Romanos 5:12-14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La vida de Adán no solo nos recuerda el costo del pecado, sino también el alcance de la gracia divina que buscó reconciliar a la humanidad con su propósito original. Así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y a través del pecado la muerte llegó a todos los seres humanos, también la gracia de Dios comenzó a manifestarse desde ese momento. Romanos 5:15 resalta este contraste al decir, pero el don no es como la transgresión,
Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más abundaron para los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aun cuando Adán regresó al polvo, las semillas del plan divino para la salvación ya habían comenzado a germinar. Según la tradición judía, Adán fue enterrado en el mismo lugar donde había sido formado. El terreno que una vez fue parte del jardín del Edén, ahora fuera de sus puertas custodiadas. Su muerte marcó no solo el final de una vida, sino también un momento solemne de regreso al polvo del cual fue creado, tal como se menciona en Génesis 3:19. Polvo eres y al polvo volverás. Para su familia, este evento fue un recordatorio solemne de la fragilidad humana, pero también un acto lleno de esperanza. Sabían que, aunque el cuerpo de Adán regresara a la tierra, su legado no estaba terminado. Su nombre y descendencia continuarían siendo recordados a lo largo de las generaciones como el padre de toda la humanidad. Ahora, es importante reflexionar sobre los momentos finales de Eva, un aspecto que la Biblia no detalla explícitamente. Aunque conocemos la edad y muerte de Adán, el destino final de Eva sigue envuelto en misterio. Sin embargo, basándonos en las Escrituras y en tradiciones antiguas, podemos esbozar un cuadro probable. Es posible que Eva haya fallecido antes que Adán, una realidad común en contextos de los primeros humanos, donde la longevidad y los riesgos de la vida diaria variaban considerablemente entre hombres y mujeres. Eva, cuyo nombre significa vida o dadora de vida, fue no solo la primera mujer, sino también la madre de toda la humanidad. Génesis 3:20 nos dice: Adán llamó a su mujer Eva por cuanto ella sería la madre de todos los vivientes. Este título fue tanto un reconocimiento de su papel como un mensaje profético. A pesar de las pruebas y el dolor que enfrentó, Eva presenció el cumplimiento de esta promesa mientras su familia crecía y la raza humana se multiplicaba. Al acercarse a sus últimos días, es probable que Eva haya pasado gran parte de su tiempo en reflexión. Los recuerdos del jardín del Edén, un lugar de belleza y paz incomparables, seguramente estuvieron presentes en su mente. Fue allí donde ella y Adán caminaron con Dios, libres de dolor y muerte. Sin embargo, junto a esos recuerdos también llevaba el peso de su decisión. Aquel instante en el que extendió la mano para tomar el fruto prohibido tuvo consecuencias que marcaron no solo su vida, sino también el destino de toda la humanidad. En Génesis 3:16, Dios pronunció una sentencia sobre Eva que definiría gran parte de su experiencia. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos. Esta maldición transformó la maternidad en una experiencia agridulce. Cada nacimiento estuvo marcado por el dolor, pero también por la alegría indescriptible de ver a sus hijos. A través de su rol como madre, Eva cumplió su propósito y participó en el plan de Dios para la humanidad. Las tradiciones judías y textos extrabíblicos, como el libro de Adán y Eva, describen a Eva como una figura profundamente arrepentida en sus últimos años. Según estas narraciones, Eva pasaba largos periodos en oración y arrepentimiento, buscando el perdón divino por el papel que jugó en la caída. Estas escrituras resaltan su papel no solo como madre, sino también como una mujer que buscó redimir su conexión con Dios a través de la fe y la devoción. La maternidad para Eva fue tanto un recordatorio constante de la maldición como una fuente de esperanza. Cada nacimiento le recordaba la promesa de Génesis 3:15, conocida como el protoevangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Esta profecía, la primera mención de la redención divina, daba a Eva la certeza de que, a pesar de su caída, su linaje jugaría un papel crucial en el plan de Dios para la redención de la humanidad. En sus últimos momentos, Eva pudo haber reflexionado sobre las generaciones que surgieron de ella, reconociendo que, aunque su decisión trajo dolor, también abrió la puerta para que su descendencia se convirtiera en parte del gran propósito de Dios. Su vida no solo marcó el inicio de la humanidad, sino también el comienzo de una historia de redención que culminaría en Jesucristo, el Salvador prometido. Este legado convierte a Eva en una figura no solo de advertencia, sino también de esperanza y restauración. Su alegría como madre estuvo marcada por la tragedia más profunda. El asesinato de su hijo Abel a manos de su hermano Caín fue un golpe devastador, una experiencia que rompió el corazón de Eva de una manera inimaginable. Este evento no solo fue la primera muerte registrada en la historia humana, sino también la primera vez que una madre enfrentó la pérdida de un hijo en circunstancias tan dolorosas y brutales. Eva experimentó el dolor de una manera que ningún padre antes que ella había conocido. Cada recuerdo de Abel habría sido un recordatorio constante de lo que se había perdido, no solo para ella como madre, sino también para la humanidad como un todo. Sin embargo, en medio de su tristeza, Eva encontró consuelo y esperanza con el nacimiento de su hijo Set. En Génesis 4:25, ella declara: «Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín». Estas palabras reflejan una fe inquebrantable en la promesa de Dios y una confianza renovada en que su linaje continuaría a través de Set. Set no solo representaba una nueva oportunidad, sino también la continuación del plan divino. Sus descendientes llevarían la línea que eventualmente daría lugar a Noé, a Abraham y finalmente a Jesucristo. Este nacimiento fue un recordatorio de que, incluso en medio de las tragedias más grandes, la gracia y el propósito de Dios permanecen. Las tradiciones judías y textos extrabíblicos, como el libro de Adán y Eva, ofrecen una visión más profunda sobre los últimos años de Eva. Aunque no forman parte del canon bíblico, estas escrituras reflejan cómo las comunidades antiguas entendían el legado de la primera mujer. En ellas, Eva es retratada como una figura de arrepentimiento y fe, pasando sus últimos años en oración constante, suplicando perdón por su papel en la caída de la humanidad. Según estas narraciones, Eva llamó a sus hijos antes de morir para transmitirles un mensaje de esperanza y advertencia. Les habría recordado el paraíso que se perdió y les habría exhortado a mantenerse fieles a Dios, confiando en su plan de redención. Este último mensaje, según estas tradiciones, no solo fue una súplica, sino también un testimonio de fe. Eva, consciente de sus errores, habría usado sus últimos momentos para infundir en su familia la esperanza de que el plan divino aún estaba en marcha. Aunque la Biblia no relata la muerte de Eva, es razonable imaginar que su partida fue un momento de gran tristeza para Adán y sus hijos, marcando el fin de una era para la primera familia humana. Sin embargo, la vida y la muerte de Eva no están definidas únicamente por su error en el jardín del Edén. Más bien, su historia se convierte en un símbolo de las consecuencias del pecado y de la esperanza que surge a través del arrepentimiento y la redención. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, prometió que la descendencia de Eva eventualmente aplastaría a la serpiente, anticipando la llegada de Cristo como Redentor. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:22, reflexiona sobre el legado de Adán y Eva, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este versículo encapsula la transición del juicio al perdón,
recordándonos que, aunque la muerte entró al mundo a través de Adán y Eva, la restauración y la vida eterna vienen a través de Jesucristo, el segundo Adán. El título de Eva, como madre de todos los vivientes, no es solo un dato histórico, sino una verdad espiritual profunda. A través de ella, cada ser humano traza su linaje y su vida se convierte en un recordatorio de que incluso los errores más grandes pueden ser redimidos por la gracia de Dios. Su legado no es uno de condenación, sino de esperanza, demostrando que el plan de salvación siempre estuvo en movimiento desde el principio. La historia de Eva, entonces, no es solo una narrativa de pérdida, sino una de promesa y propósito eterno. Su historia nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, las inevitables consecuencias del pecado y la extraordinaria gracia de Dios. Aunque los últimos momentos de Eva permanecen envueltos en misterio, es razonable imaginar que estuvieron marcados por un profundo dolor al recordar el pasado, pero también por una esperanza renovada en el futuro prometido. La vida de Eva fue un recorrido único, desde la perfección del paraíso hasta la dura realidad de un mundo caído. Pero nunca dejó de estar impregnada de propósito. Incluso en su descanso final, Eva llevó consigo la promesa de redención, una promesa que siglos después sería cumplida a través de Jesucristo. Su historia no es una historia de desesperación, sino de transformación y esperanza, una esperanza que ha perdurado a lo largo de las generaciones. La narrativa de Adán y Eva, al final, no trata únicamente de su muerte, sino del inicio de la lucha humana contra el pecado, la esperanza de la redención y la promesa de una vida eterna ofrecida por Jesucristo. Sus últimos momentos debieron estar llenos de introspección, arrepentimiento y un anhelo por el paraíso que una vez conocieron. Sin embargo, su legado permanece vivo en cada uno de nosotros. La historia de Adán y Eva es también nuestra historia, una historia de caída y redención, de elecciones y consecuencias, y de la esperanza infinita que encontramos en la gracia de Dios. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos y familiares. Nos encantaría saber qué opinas. ¿Cuáles crees que fueron los últimos pensamientos de Adán y Eva? Déjalo en los comentarios y acompáñanos en nuestra próxima exploración, donde continuaremos descubriendo los fascinantes misterios de la Biblia a través de la historia, la arqueología y la profecía. La narrativa de Adán y Eva no solo influyó en las religiones monoteístas, sino que también dejó huellas en mitos y tradiciones de antiguas civilizaciones. Por ejemplo, historias similares de una primera pareja y un paraíso perdido aparecen en textos mesopotámicos como el épico de Gilgamesh y las crónicas sumerias. Estas narrativas comparten elementos como la presencia de un jardín divino y la interacción con un ser sobrenatural que introduce el conocimiento o la transgresión. Esto sugiere que la historia de Adán y Eva trascendió su contexto religioso, convirtiéndose en un arquetipo universal sobre la humanidad y su conexión con lo divino. El árbol del conocimiento del bien y del mal, presente en el centro del jardín del Edén, tiene múltiples interpretaciones en la tradición hebrea y cristiana. Algunos teólogos lo ven como un símbolo de la libre voluntad otorgada por Dios al ser humano. Elegir comer del fruto representaba no solo la desobediencia, sino también la capacidad de tomar decisiones autónomas. Este acto, aunque trágico, es interpretado por algunos pensadores como el inicio de la conciencia moral humana, un paso necesario para comprender la redención y la gracia divina. Aunque la Biblia menciona a Caín, Abel y Set como los hijos principales de Adán y Eva, también indica que tuvieron más hijos e hijas. Génesis 5:4.
Este detalle sugiere que fueron testigos de un linaje creciente, viendo cómo se desarrollaba una sociedad a partir de su familia inmediata. Este periodo inicial de la humanidad debió estar lleno de desafíos relacionados con la convivencia, la organización y la transmisión de valores en un mundo sin precedentes sociales o culturales. Adán y Eva probablemente desempeñaron un papel crucial como líderes y guías en estos primeros grupos humanos. El relato bíblico sugiere que el mundo fuera del Edén era muy diferente del jardín perfecto que habían habitado. Algunos estudiosos interpretan que la maldición de la tierra implicaba no solo dificultades agrícolas, sino también un cambio en las condiciones climáticas y ecológicas. Esto podría estar relacionado con la narrativa de las primeras civilizaciones que enfrentaron inundaciones, sequías y otros desastres naturales. Adán y Eva no solo tuvieron que adaptarse a un entorno hostil, sino que también inauguraron la interacción humana con un mundo marcado por la imprevisibilidad de la naturaleza. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, es fundamental para comprender el papel de Adán y Eva en la historia de la salvación. Este versículo, que promete la derrota de la serpiente por la descendencia de la mujer, ha sido interpretado como la primera profecía sobre la llegada de Cristo. En este contexto, Eva no solo es vista como la madre de la humanidad, sino también como la portadora de la esperanza inicial de redención. Su linaje se convierte en un puente directo hacia la salvación ofrecida por Jesucristo. Eva no solo enfrentó la maternidad desde una perspectiva física, sino también emocional. Experimentó tanto la alegría del nacimiento como el dolor de la pérdida, lo que la convierte en una figura con la que muchas generaciones pueden identificarse. Su experiencia como madre de una humanidad en crecimiento, pero también en conflicto, refleja el dilema universal de criar hijos en un mundo lleno de desafíos y oportunidades. La resiliencia de Eva frente a la tragedia la posiciona como un modelo de fe y esperanza a pesar de las adversidades. En las tradiciones judías y cristianas, Adán no solo es visto como el primer hombre, sino también como el primer líder espiritual de su familia. Se le atribuye la tarea de transmitir las enseñanzas divinas a sus hijos y descendientes, recordándoles el paraíso perdido y las promesas de redención. Este papel, como maestro espiritual y patriarca, establece un precedente para la importancia de la fe y la enseñanza en las generaciones futuras, incluso en medio de un mundo caído. Aunque la muerte de Adán marcó el final de su vida terrenal, también representó el inicio de una nueva etapa en la narrativa bíblica. Su fallecimiento simboliza el cierre del primer capítulo de la humanidad y el comienzo de una línea de descendientes que llevaría al cumplimiento del plan de salvación. En lugar de ser un punto final, la muerte de Adán se convierte en un recordatorio de que la vida terrenal es temporal, pero la esperanza de redención es eterna. A través de su linaje se forjó una historia que culminaría con la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. ¿Alguna vez te has preguntado si Adán y Eva tuvieron más hijos además de Caín, Abel y Set? Detrás de las figuras bíblicas más nombradas existen otras menos conocidas, pero igual de fundamentales: las hijas de Adán y Eva. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué impacto tuvieron en el legado humano y cómo podrían redefinir nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras? En el libro de Génesis se menciona brevemente que después de su tercer hijo Set, Adán vivió 800 años más y engendró hijos e hijas. Génesis 5:4. Este simple versículo nos desafía con preguntas intrigantes. ¿Cuántas hijas tuvieron Adán y Eva? ¿Qué roles desempeñaron estas mujeres en las narrativas de los orígenes de la humanidad?
la falta de nombres y detalles específicos en los textos canónicos abre un vasto campo de exploración sobre estas figuras enigmáticas cuyas historias han sido pasadas por alto en las enseñanzas tradicionales. La escasez de información en la Biblia ha motivado a los eruditos a buscar en textos apócrifos y tradiciones orales más datos sobre estas mujeres. Aunque los textos sagrados no proporcionan sus nombres ni relatos detallados, su mera existencia es un recordatorio potente de que hubo muchas más figuras en los primeros días de la humanidad, cuyas vidas tejieron, en silencio pero con firmeza, la historia bíblica. Estas hijas, a menudo olvidadas, merecen ser reconocidas y su historia contada, ofreciéndonos nuevas perspectivas sobre la narrativa que pensábamos conocer. Este es un llamado a revisar las páginas de la historia con una lente inclusiva, reconociendo el papel que todas estas figuras, especialmente las mujeres, han jugado en la narrativa bíblica. Cada hija de Adán y Eva representa un hilo único en el tejido de la humanidad, y su reconocimiento nos ayuda a comprender mejor la diversidad y la riqueza de nuestro pasado colectivo. Mientras que las Escrituras son explícitas en cuanto a los hijos varones de Adán y Eva, mencionando a Caín, Abel y Set, las hijas permanecen en gran medida en las sombras, mencionadas solo de pasada en Génesis 5:4. Este versículo no solo establece que Adán tuvo muchos hijos e hijas, sino que también nos desafía a considerar su significado en el contexto más amplio de la genealogía bíblica. Los eruditos han explorado diversas fuentes para llenar los vacíos dejados por la narrativa bíblica canónica. Por ejemplo, el libro de los Jubileos, un texto apócrifo, ofrece más detalles sobre estas figuras. Aunque este libro no es reconocido por todas las denominaciones como parte del canon bíblico, su influencia en la comprensión de la historia bíblica es innegable. En el libro de los Jubileos se mencionan algunos nombres y roles de las hijas de Adán y Eva, proporcionando así una estructura sobre la cual se pueden construir interpretaciones más detalladas de sus vidas y legados. Estos detalles adicionales nos permiten ver a estas mujeres no solo como figuras periféricas, sino como partes integrales de la historia sagrada. Conectando estos relatos apócrifos con el texto bíblico, los estudiosos intentan reconstruir una genealogía más completa que reconozca a cada miembro de la familia de Adán y Eva. Esto no solo enriquece nuestra comprensión de la historia bíblica, sino que también destaca la importancia de cada individuo en la formación de la humanidad. El libro de los Jubileos, a menudo llamado el Pequeño Génesis, es crucial para entender la vida de las hijas de Adán y Eva. Este texto, escrito en el segundo siglo a.C., ofrece una narración detallada de la creación y los primeros años de la humanidad, incluyendo nombres y eventos no mencionados en el Génesis canónico. Aunque este libro es considerado apócrifo por muchas tradiciones cristianas, en él se encuentra una riqueza de información sobre las generaciones tempranas. Por ejemplo, el libro de los Jubileos menciona que Adán y Eva tuvieron varios hijos e hijas, dándoles nombres y estableciendo matrimonios entre ellos, lo que era común en esos tiempos para preservar la pureza de la línea familiar. Este libro no solo añade profundidad a la narrativa bíblica, sino que también ofrece un marco para entender mejor las leyes, las festividades y las tradiciones que se desarrollaron en las generaciones posteriores. Además, al proporcionar nombres y detalles específicos, el libro de los Jubileos ayuda a humanizar a estas figuras, quienes de otra manera quedarían en el anonimato. La importancia de este texto radica en su capacidad para conectar eventos y personajes bíblicos, ofreciendo una continuidad que a veces falta en los textos canónicos. Al estudiar el libro de los Jubileos, podemos obtener una visión más completa
de cómo se entendía y transmitía la historia sagrada en diferentes comunidades judías antiguas. Según el libro de los Jubileos, una de las primeras hijas de Adán y Eva fue Aben, cuyo nombre significa piedra en hebreo antiguo. Aben no solo es notable por ser una de las primeras hijas mencionadas, sino también por su papel en la linaje de Caín. Ella se casó con su hermano Caín, según las costumbres de la época, y juntos tuvieron descendencia, incluyendo a Enoc, por quien Caín nombró la ciudad que construyó tras su destierro. Esta narrativa no solo muestra la complejidad de las relaciones familiares en los primeros días de la humanidad, sino que también resalta cómo las mujeres fueron fundamentales en la continuación de la línea genealógica. A través de Aben podemos ver la interacción entre el mito y la realidad, cómo las historias familiares se entrelazan con el desarrollo de la sociedad humana. La historia de Aben nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder y las normas sociales de su tiempo. Su vida, aunque brevemente mencionada, es un testimonio de la importancia de las mujeres en las narrativas bíblicas, a menudo subestimadas o ignoradas en las interpretaciones tradicionales. Con su historia, Aben nos proporciona un puente entre los relatos de Caín y Abel y las generaciones siguientes. Su descendencia no solo llevó adelante el nombre de su hijo Enoc, sino que también perpetuó las enseñanzas y los valores de su familia, marcando un punto de inflexión en la historia bíblica. Las tradiciones judías ofrecen una visión única sobre las hijas de Adán y Eva, llenando los huecos dejados por la narrativa bíblica canónica. Estos relatos, que a menudo se encuentran en textos como el Talmud y el Midrash, proporcionan detalles adicionales que no solo enriquecen nuestra comprensión de estas figuras, sino que también ofrecen perspectivas sobre su papel en la sociedad. Por ejemplo, algunas de estas tradiciones nombran a las hijas de Adán y Eva y discuten sus matrimonios y sus roles en la expansión de la humanidad. Estas historias también reflejan las preocupaciones y los valores de las comunidades judías que las preservaron, mostrando cómo las figuras bíblicas fueron adaptadas y entendidas en diferentes contextos. Estas tradiciones judías a menudo exploran temas de moralidad, ética y ley, utilizando las historias de las hijas de Adán y Eva como vehículos para enseñanzas más amplias. Por ejemplo, el papel de estas mujeres en los matrimonios y en la educación de sus hijos es a menudo destacado, subrayando su importancia en la formación de valores y en la transmisión de la tradición. La interacción entre estos textos y los relatos bíblicos canónicos crea un diálogo enriquecedor, donde la mitología y la historia se entrelazan para ofrecer una visión más completa de la antigüedad. Reconocer y estudiar estas tradiciones es crucial para entender la multiplicidad de voces y perspectivas que conforman la historia bíblica. La práctica de matrimonios entre hermanos en las primeras generaciones humanas, aunque chocante para la sociedad contemporánea, era una norma en el tiempo de Adán y Eva. Esta costumbre tenía como objetivo preservar la pureza de la línea familiar y asegurar la supervivencia de la joven humanidad. Los textos bíblicos y apócrifos sugieren que estas uniones eran comunes y socialmente aceptadas durante esos tiempos. Dentro de estas narrativas, las hijas de Adán y Eva jugaban roles cruciales como esposas y madres, asegurando la continuidad de la humanidad. A través de sus matrimonios con sus hermanos, como en el caso de Aben, que se unió con Caín, estas mujeres influían directamente en el curso de los eventos humanos y espirituales posteriores. Explorar estos matrimonios a través de las Escrituras nos permite comprender mejor las dinámicas sociales y familiares de los primeros días. El Génesis, aunque no detalla cada matrimonio,
proporciona el contexto necesario para entender estas prácticas dentro de las narrativas más amplias de la creación y el desarrollo de la humanidad. Estos relatos resaltan la adaptabilidad y la resiliencia de las primeras familias humanas, que enfrentaban desafíos enormes en un mundo nuevo y sin formar. La historia de estas uniones familiares es una ventana hacia las costumbres y las normas de un tiempo lejano, ofreciendo lecciones sobre la evolución de las normas sociales y morales. Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, nació tras el trágico destino de Abel. Según las Escrituras, Seth fue considerado por sus padres como un sustituto divino de Abel. La Biblia relata que Eva dijo al nacer Seth: «Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató». Génesis 4:25. Este nacimiento marca un momento crucial en la narrativa bíblica, simbolizando la continuación de la humanidad a través de una línea piadosa y justa. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Hachere, esposa de Seth, y también una de las hijas de Adán y Eva, jugaba un papel esencial en esta línea genealógica. A través de su unión, la narrativa bíblica enfatiza la importancia de la continuidad familiar y la transmisión de valores y creencias. La pareja es mencionada en textos antiguos, incluyendo el libro de los Jubileos, como un eslabón fundamental entre Adán y las generaciones posteriores que llevarían a figuras bíblicas significativas como Noé. El matrimonio de Seth y Hacher es representativo de cómo las mujeres de estos tiempos bíblicos, aunque a menudo no mencionadas por nombre en la Biblia, eran fundamentales para la preservación de la historia y la fe. Su historia es un testimonio de la interconexión entre lo personal y lo divino, donde cada unión y nacimiento tenía implicaciones para el plan más amplio de Dios. Al estudiar su vida y su legado, obtenemos una perspectiva más completa sobre la importancia de cada figura en la genealogía bíblica. Hachere no solo fue compañera de Seth, sino también una portadora del legado espiritual y cultural que definiría las generaciones futuras. Este enfoque en su vida nos ayuda a comprender mejor cómo la narrativa bíblica tejía juntos los destinos individuales y colectivos. La descendencia de Seth es central en la narrativa bíblica por ser la línea a través de la cual se perpetuó la adoración del verdadero Dios. Esta línea genealógica es crucial, ya que lleva directamente a figuras como Noé, quien juega un papel decisivo en la historia del diluvio. La Biblia detalla esta genealogía en Génesis 5, donde se lista la descendencia desde Adán hasta Noé, destacando la longevidad y la descendencia de cada generación. Esta sección de la Escritura no solo sirve como un registro genealógico, también subraya la fidelidad y la piedad como virtudes heredadas y valoradas. La línea de Seth representa una cadena ininterrumpida de fe y devoción, contrastando con otros relatos bíblicos que muestran desviaciones y corrupción moral.
La importancia de esta genealogía se ve reforzada por el papel que juegan las mujeres en estas narrativas. Aunque raramente se les menciona por nombre, su influencia se siente en la perpetuación de la línea piadosa. Este énfasis en la genealogía como vehículo de valores y fe muestra cómo las antiguas narrativas bíblicas integraban creencias familiares y teológicas en una única historia. Además, entender la línea de Set nos ayuda a comprender mejor los temas recurrentes en la Biblia, como la importancia de la fidelidad a Dios y la transmisión de la fe a través de las generaciones. Esta conexión genealógica no solo es un registro histórico, sino también un recordatorio de la importancia de mantener viva la fe a través del tiempo y las pruebas. Los textos apócrifos, aunque no incluidos en el canon bíblico de muchas tradiciones cristianas, son una fuente invaluable de información sobre la vida y el tiempo de las primeras figuras bíblicas. El libro de los Jubileos, por ejemplo, ofrece detalles que no se encuentran en la Biblia canónica, como nombres específicos y eventos relacionados con las hijas de Adán y Eva. Estos textos proporcionan un contexto más rico y matizado para entender muchas de las historias y personajes mencionados brevemente en las Escrituras. Por ejemplo, explican las razones detrás de ciertas leyes y costumbres y detallan las festividades y rituales importantes que siguieron las generaciones posteriores. El valor de los apócrifos radica en su capacidad para llenar los huecos en las narrativas bíblicas y proporcionar una comprensión más profunda de la cultura, la religión y las creencias de la época. Aunque su autenticidad y autoridad puedan ser objeto de debate, su impacto en el estudio de la Biblia y la historia antigua es indiscutible. Estos textos nos permiten ver cómo diferentes comunidades de fe interpretaron y adaptaron las enseñanzas bíblicas a lo largo del tiempo. El estudio de los apócrifos es, por lo tanto, no solo un ejercicio de exploración histórica, sino también un diálogo con las tradiciones y las creencias que han formado la base de muchas prácticas religiosas modernas. Adán y Eva, según las Escrituras, fueron extraordinariamente fértiles. Génesis 5:5 informa que Adán vivió 930 años y engendró hijos e hijas. Esta gran cantidad de descendientes jugó un papel crucial en el desarrollo inicial de la humanidad, asegurando la supervivencia y expansión de las primeras generaciones humanas. La fertilidad de Eva, en particular, es un tema de fascinación y estudio. Si consideramos los largos años de vida que se atribuyen a los primeros humanos, la capacidad de tener hijos durante siglos implica una fecundidad que supera todo lo conocido en tiempos modernos. Esta capacidad extraordinaria para procrear aseguraba que la tierra se poblara rápidamente en un período en el que la mortalidad podía ser alta y las condiciones de vida difíciles. Estas narrativas no solo destacan la importancia de la fertilidad en los textos bíblicos, sino que también reflejan cómo las primeras comunidades valoraban la procreación como un elemento clave para la supervivencia y el crecimiento. El legado de Adán y Eva, por lo tanto, no se mide solo en términos de sus enseñanzas y la vida espiritual, sino también en su capacidad para llenar la tierra con sus descendientes. En comparación con registros modernos de fertilidad, como el de Valentina Vasilieva, quien es conocida por haber tenido 69 hijos, la proeza reproductiva de Eva parece aún más impresionante. Si bien los registros históricos modernos pueden documentar casos extraordinarios, la figura de Eva se mantiene como un símbolo de maternidad extrema en el contexto de la narrativa bíblica. La discusión sobre Eva como la madre más fértil de la historia ofrece una perspectiva sobre cómo las antiguas sociedades veían la maternidad, como una bendición y una misión divina.
Este punto de vista no solo destaca la importancia de Eva en la historia bíblica, sino que también ofrece un contrapunto cultural a la forma en que entendemos la fertilidad y la maternidad hoy en día. Reflexionar sobre estos comparativos permite un diálogo entre el pasado y el presente, donde la figura de Eva puede ser revisitada y reinterpretada a la luz de conocimientos modernos sobre la salud, la genética y la fertilidad humana. Este enfoque ayuda a contextualizar la historia bíblica dentro de un marco más amplio de comprensión humana y científica. Los descendientes de Adán y Eva representan, según las Escrituras, el origen de toda la diversidad humana. Génesis capítulo 6 menciona que la tierra comenzó a poblarse y a diversificarse. Este pasaje sugiere que, desde los primeros días, la humanidad mostraba una variedad de rasgos físicos y culturales que se expandirían a lo largo de las generaciones. Esta diversidad inicial es un tema fascinante, ya que plantea preguntas sobre cómo las primeras comunidades humanas interactuaban y se desarrollaban. Los estudios modernos de ADN mitocondrial, que buscan rastrear la ascendencia materna común a todos los humanos, apoyan la idea de una Eva mitocondrial, una figura teórica que sería la madre ancestral común. El concepto de una Eva mitocondrial no solo fortalece las narrativas bíblicas sobre la universalidad de Adán y Eva como progenitores, sino que también ofrece una base para entender la interconexión de todas las razas y etnias. Esta perspectiva científica proporciona un puente entre la fe y la ciencia, donde ambas pueden colaborar para explorar y explicar las complejidades de la herencia humana. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la teoría de la Eva mitocondrial es un punto de encuentro entre la narrativa bíblica y la ciencia moderna. Esta teoría sugiere que todos los seres humanos modernos descienden de una mujer que vivió hace aproximadamente 150.000 a 200.000 años. Aunque esta Eva científica no es la misma que la Eva bíblica, el concepto refuerza la idea de un origen común para todos los humanos. La genética mitocondrial ha permitido a los científicos trazar la herencia materna a través de generaciones, proporcionando una imagen fascinante de la migración y evolución humana. Este estudio no solo respalda algunas de las ideas fundamentales sobre la unidad y diversidad de la humanidad, sino que también abre diálogos sobre cómo interpretamos los textos antiguos a la luz de nuevos conocimientos. Reflexionar sobre la figura de la Eva mitocondrial permite una exploración más profunda de cómo las historias bíblicas pueden ser vistas a través de un prisma científico, ofreciendo nuevas maneras de entender antiguas verdades. Estos encuentros entre ciencia y fe son vitales para una comprensión holística del pasado humano y su relevancia en el presente. A pesar de que Eva es una de las figuras femeninas más prominentes de la Biblia, muchas otras mujeres han desempeñado roles cruciales en las narrativas bíblicas. Desde Sara y Rebeca en el Antiguo Testamento hasta María y María Magdalena en el Nuevo Testamento, las mujeres han sido agentes clave en la historia de la salvación. Estas mujeres no solo fueron importantes en sus roles familiares y maternales, sino también como líderes, profetisas y testigos de los actos de Dios. Su presencia y acción demuestran que, aunque a menudo subrepresentadas, las mujeres tienen un legado poderoso y diverso en las Escrituras.
Reflexionar sobre estas figuras en conjunto con las hijas de Adán y Eva nos ayuda a apreciar la riqueza y la complejidad de los papeles femeninos en la Biblia. Reconocer su contribución es esencial para una interpretación más equilibrada y profunda de las Escrituras Sagradas. Las historias de las hijas de Adán y Eva, aunque brevemente mencionadas en la Biblia, abren varias discusiones teológicas importantes. Estos debates abarcan desde el papel de las mujeres en las Escrituras hasta cómo interpretamos los silencios y las omisiones en los textos sagrados. Estas discusiones también tocan temas de igualdad, interpretación y la autoridad de los textos apócrifos. Al explorar estas historias, los teólogos y fieles pueden encontrar nuevas perspectivas sobre las enseñanzas tradicionales y las prácticas contemporáneas de fe. El estudio de estas figuras menos conocidas invita a una reflexión más amplia sobre la inclusión y la representación en las narrativas religiosas, ofreciendo una oportunidad para revisitar y posiblemente reinterpretar las tradiciones antiguas en un contexto moderno. A lo largo de la historia, la representación de las hijas de Adán y Eva en el arte y la cultura ha sido escasa y a menudo simbólica. En la iconografía cristiana y judía, estas figuras rara vez son el foco principal, lo que refleja su papel periférico en las Escrituras. Sin embargo, cuando aparecen, suelen ser representadas en escenas que destacan su papel como conectoras de las generaciones y como símbolos de la fecundidad y la continuidad humana. Estas representaciones son importantes para entender cómo diferentes épocas y culturas han interpretado y valorado a estas mujeres. A través del arte, la literatura y otros medios culturales, se pueden explorar las variadas percepciones sobre su identidad y su significado dentro del relato bíblico. La falta de representación específica también habla de la necesidad de reexaminar y posiblemente expandir nuestra comprensión de estas figuras. Al incorporar más activamente a las hijas de Adán y Eva en el discurso cultural y artístico, podemos enriquecer nuestra interpretación de la historia humana y su diversidad. El estudio feminista de la Biblia ha proporcionado nuevas interpretaciones y críticas de cómo se presentan las figuras femeninas en las Escrituras. En el caso de las hijas de Adán y Eva, los estudios feministas cuestionan su ausencia en muchos relatos y buscan revalorizar su presencia como fundamentales para la narrativa bíblica. Este enfoque ayuda a desafiar y expandir las tradicionales interpretaciones masculinocéntricas del texto sagrado. La reevaluación de estas figuras desde una perspectiva feminista no solo aumenta la visibilidad de las mujeres en las Escrituras, sino que también permite una comprensión más equilibrada y diversa de los textos. Al explorar las historias de las hijas de Adán y Eva, los estudios feministas enfatizan la necesidad de una representación más inclusiva y justa en las enseñanzas religiosas y en la comunidad de fe. Este enfoque también invita a los fieles y eruditos a considerar cómo las interpretaciones contemporáneas pueden influir y mejorar la inclusión y la igualdad dentro de las comunidades religiosas, promoviendo un diálogo más abierto y equitativo sobre el papel de las mujeres en la historia religiosa. Las hijas de Adán y Eva también se encuentran en el centro de las discusiones teológicas contemporáneas sobre la interpretación bíblica y la autoridad de los textos apócrifos. Estas discusiones a menudo abordan cómo los relatos tradicionales pueden ser reinterpretados o expandidos para reflejar una comprensión más completa de la historia bíblica. La teología moderna, al reconsiderar estos relatos, busca entender mejor el contexto cultural y histórico de las Escrituras, así como su aplicabilidad a los problemas y cuestiones actuales.
Este enfoque puede llevar a una apreciación más profunda de las Escrituras como documentos vivos que continúan influyendo y guiando a las comunidades de fe en todo el mundo. Estas discusiones destacan la importancia de la diversidad interpretativa y la inclusión en la formación teológica, asegurando que las voces de todas las figuras bíblicas, incluidas las hijas de Adán y Eva, sean escuchadas y consideradas en la educación religiosa y la práctica espiritual. En un mundo cada vez más globalizado, las historias de las hijas de Adán y Eva adquieren nuevas dimensiones y relevancia. Al reinterpretar estas historias en diferentes culturas y comunidades, podemos descubrir paralelismos y diferencias que enriquecen nuestra comprensión de la historia humana y la diversidad cultural. Este proceso de reinterpretación no solo permite a las comunidades de diferentes partes del mundo encontrar resonancias con sus propias historias y tradiciones, sino que también fomenta un diálogo intercultural que puede llevar a una mayor comprensión y respeto mutuo. Al estudiar estas figuras bíblicas, podemos explorar cómo los temas universales de familia, fe y supervivencia se manifiestan en diversas formas alrededor del mundo. Al concluir esta exploración de las hijas de Adán y Eva, es esencial reconocer que su historia es parte de una narrativa continua que se extiende a través de generaciones y culturas. Aunque a menudo se encuentran en los márgenes de las escrituras principales, su presencia y su legado son cruciales para entender la totalidad de la historia bíblica. La continuidad de su historia en nuestras discusiones y estudios no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también informa nuestras prácticas y creencias actuales. Al integrar más plenamente a estas figuras en la narrativa bíblica, podemos abordar las preguntas y desafíos contemporáneos con una perspectiva más completa y compasiva. Estas reflexiones finales nos invitan a seguir explorando y reinterpretando las historias bíblicas, asegurando que todas las voces, incluso las más silenciadas históricamente, sean reconocidas y valoradas en nuestra búsqueda de significado y verdad. Estas son las secciones restantes como solicitaste. Si necesitas ajustes o adiciones específicas, estaré encantado de realizar los cambios que consideres necesarios. ¿Qué sabemos realmente sobre Adán y Eva? Esta narrativa, vista como una explicación única del comienzo de la humanidad, continúa intrigando a eruditos y religiosos. Pero ¿por qué esta historia persiste con tanta fascinación? Descubrimientos arqueológicos recientes sugieren que los mitos bíblicos pueden haber sido influenciados por historias más antiguas, como los mitos sumerios y babilónicos. A medida que esta nueva evidencia desafía las interpretaciones tradicionales, abre una oportunidad intrigante para explorar las influencias culturales y religiosas en la formación de los textos bíblicos. En el vídeo de hoy, descubriremos cómo la historia de los inicios de la humanidad puede ser más compleja de lo que imaginamos. Detallemos la historia de Adán y Eva, haciendo paralelos entre los estudios bíblicos antiguos y los nuevos descubrimientos recientes que nos traen preguntas un poco más complejas. Pero antes de descubrir qué nos traen como novedades los nuevos estudios y descubrimientos, es necesario profundizar un poco más en algunos aspectos que la propia Biblia nos viene mostrando desde hace siglos. La idea de Adán y Eva como los primeros humanos también se conecta con cuestiones de moralidad y pecado original, temas que resuenan en varias culturas. La figura de la serpiente, por ejemplo, aparece en muchas mitologías como símbolo de conocimiento prohibido o traición. Esta presencia intercultural plantea la pregunta de cuánto del mito de Adán y Eva es una creación original y cuánto deriva de historias preexistentes. Además,
la noción de un paraíso perdido y la expulsión de él son temas recurrentes en muchas tradiciones religiosas, sugiriendo una narrativa compartida que trasciende culturas. Los relatos de una creación divina de los primeros humanos también se encuentran en textos antiguos como la Epopeya de Gilgamesh, donde se describen eventos y personajes que recuerdan la historia de Adán y Eva. En estas historias encontramos temas de creación, tentación y castigo que son centrales no solo para la narrativa bíblica, sino para la comprensión de la condición humana en general. Esto plantea preguntas sobre el origen de estos temas y cómo fueron interpretados y adaptados en diferentes contextos culturales. Estas similitudes no son solo coincidencias, sino que indican un intercambio cultural rico y complejo entre antiguas civilizaciones. Los escritores bíblicos, al parecer, no crearon sus historias en un vacío, sino que fueron influenciados por un vasto patrimonio literario que incluye mitos sumerios, babilónicos y cananeos. Esto desafía la visión de que la Biblia es una obra completamente independiente y sugiere que es parte de una tradición literaria más amplia del Medio Oriente. Con estas revelaciones nos vemos obligados a reconsiderar la singularidad de las narrativas bíblicas. Aunque esto pueda parecer amenazador para algunas tradiciones religiosas, también ofrece una oportunidad para apreciar la profundidad y la diversidad de la herencia cultural humana. La historia de Adán y Eva, en lugar de ser solo un relato aislado, es parte de un mosaico mayor que nos conecta a una rica tapicería de historias antiguas. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. La arqueología desempeña un papel crucial en la comprensión de las narrativas antiguas. Excavaciones en lugares como Mesopotamia, Egipto y Canaán han revelado textos y artefactos que amplían nuestra visión sobre las culturas que influyeron en la Biblia. Descubrimientos como las tablas de Ebla y los textos de Ugarit ofrecen paralelos impresionantes con las historias del Génesis, sugiriendo que los escritores bíblicos estaban al tanto de estas tradiciones o fueron influenciados por ellas. Estos hallazgos arqueológicos no solo confirman la existencia de relatos antiguos similares, sino que también destacan las conexiones culturales entre los pueblos del cercano Oriente. Estos textos antiguos no son meras curiosidades históricas. Contienen mitos de creación, historias de dioses y relatos de catástrofes naturales que resuenan con las narrativas bíblicas. Por ejemplo, la historia del diluvio en el Génesis tiene notables paralelos con la Epopeya de Gilgamesh y otros textos mesopotámicos. Estas similitudes sugieren que los mitos bíblicos pueden haber sido adaptados de historias preexistentes, reflejando una continuidad cultural y literaria. El descubrimiento de estas historias proporciona un contexto más amplio para entender los orígenes y el desarrollo de las narrativas bíblicas. La arqueología ha revelado cómo los pueblos antiguos veían el cosmos y su lugar en él. La concepción de un mundo creado por dioses, habitado por humanos y sujeto a intervenciones divinas es un tema recurrente. Los hallazgos muestran que estas ideas estaban profundamente arraigadas en las culturas del cercano Oriente y fueron transmitidas a través de generaciones y fronteras. Esto sugiere que las historias bíblicas son parte de una tradición más amplia de mitología y cosmología, compartida por diversas culturas. El estudio comparativo de estas historias antiguas y los textos bíblicos no disminuye la importancia de las escrituras,
sino que enriquece nuestra comprensión de ellas. A través de estos descubrimientos podemos ver cómo las ideas sobre creación, moralidad y divinidad evolucionaron y fueron reinterpretadas a lo largo del tiempo. Esto también nos ayuda a entender cómo los escritores bíblicos moldearon sus narrativas para atender a las necesidades espirituales y culturales de sus comunidades. Así, la arqueología no solo nos ofrece una ventana al pasado, sino que también nos desafía a reconsiderar nuestras suposiciones sobre la singularidad y originalidad de los textos bíblicos. Nos invita a ver la Biblia no solo como un documento religioso, sino como una obra literaria rica, influenciada por una amplia gama de tradiciones culturales y literarias. Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización, es una fuente rica de mitos y leyendas que influyeron en muchas culturas, incluida la israelita. Los mitos de creación y diluvio, encontrados en textos como la epopeya de Gilgamesh y el Enuma Elish, ofrecen paralelos directos con las historias del Génesis. Estas historias mesopotámicas presentan una visión del cosmos y de los dioses que parece haber sido absorbida y adaptada por los escritores bíblicos. Por ejemplo, la narrativa del diluvio en Gilgamesh presenta a un héroe que construye un arca para salvar a la humanidad, un tema que resuena fuertemente con la historia de Noé. La idea de un jardín paradisíaco también aparece en las mitologías mesopotámicas, lo que sugiere una posible influencia en la concepción del jardín del Edén. En Mesopotamia había mitos sobre jardines divinos habitados por dioses e inmortales. Estos jardines eran vistos como lugares de abundancia y vida eterna, similares al Edén bíblico. La comparación de estos mitos con las historias bíblicas revela cómo ideas sobre la creación y el paraíso fueron compartidas y transformadas a lo largo del tiempo. Los relatos mesopotámicos de dioses que crean humanos a partir del barro también se asemejan a la narrativa bíblica de la creación de Adán. En textos como el Atrahasis, los dioses moldean a los primeros humanos del barro para servir como trabajadores. Esta historia, aunque diferente en detalles, presenta una visión similar sobre el origen humano y el papel de los dioses en la creación. La presencia de temas e imágenes similares en los textos bíblicos sugiere una influencia cultural y literaria significativa de Mesopotamia. Mesopotamia era una región de intenso intercambio cultural, donde ideas e historias circulaban ampliamente. Ciudades como Babilonia y Uruk eran centros de aprendizaje y creatividad, donde escribas y sacerdotes registraban y preservaban mitos y leyendas. La transmisión de estas historias a través de textos y tradiciones orales probablemente influyó en las comunidades israelitas y sus propias narrativas. Este intercambio cultural es evidente en las similitudes entre los mitos mesopotámicos y bíblicos. De esta forma, Mesopotamia no fue solo una fuente de mitos, sino también un punto de convergencia cultural que moldeó la visión del mundo de las civilizaciones vecinas. Las historias que surgieron de esta región influyeron profundamente en la tradición bíblica, contribuyendo a la formación de una mitología que aún resuena hoy. La comprensión de estas influencias nos permite apreciar la Biblia no solo como un texto religioso, sino como una pieza de literatura global, rica en historias compartidas e ideas comunes. Los sumerios, una de las primeras civilizaciones de Mesopotamia, contribuyeron significativamente al patrimonio mitológico de la región. Sus historias, escritas en tablillas de arcilla, incluyen mitos de creación que se asemejan a las narrativas bíblicas. Un ejemplo es el mito de Enki y Ninhursag, donde un dios moldea seres humanos del barro, una imagen que resuena con la creación de Adán. Estas historias no solo ilustran la creatividad literaria de los sumerios,
sino que también sugieren una conexión cultural con los mitos bíblicos. Los sumerios también tenían un concepto de un paraíso terrenal, similar al jardín del Edén. Este lugar, llamado Dilmun, era descrito como una tierra pura e intacta, donde la muerte y la enfermedad no existían. La descripción de Dilmun como un lugar de felicidad y vida eterna es notablemente similar al Edén bíblico. Esta coincidencia plantea la posibilidad de que la concepción del Edén en la Biblia haya sido influenciada por mitos sumerios. Los paralelos entre Dilmun y el Edén proporcionan una perspectiva fascinante sobre cómo las ideas de un paraíso terrenal fueron transmitidas y transformadas entre culturas. Los sumerios tenían una rica tradición de cuentos sobre dioses y héroes, muchos de los cuales exploraban temas de moralidad, justicia y destino. Estas historias a menudo presentaban dioses que interactuaban directamente con los humanos, moldeando su destino e imponiendo leyes divinas. Esta visión de un orden divino y moral es un tema que también encontramos en la Biblia, lo que sugiere una continuidad cultural y religiosa. Los mitos sumerios no solo influyeron en la forma en que los israelitas concebían su mundo, sino que también moldearon sus ideas sobre moralidad y justicia. La epopeya de Gilgamesh, una de las obras más famosas de la literatura sumeria, es especialmente relevante. Cuenta la historia de un rey que busca la inmortalidad, encontrando una planta que concede vida eterna, pero que es robada por una serpiente. Esta historia tiene paralelos claros con el relato bíblico del Edén, donde la serpiente también desempeña un papel central. La comparación de estas historias revela cómo temas de inmortalidad y tentación eran comunes en varias culturas del cercano Oriente y fueron reinterpretados en diferentes contextos. Por lo tanto, la influencia sumeria en el Génesis es profunda y multifacética. Desde temas de creación hasta la idea de un paraíso perdido, los sumerios dejaron una marca indeleble en la tradición bíblica. Al explorar estas conexiones, podemos ver cómo las narrativas bíblicas son parte de una tradición más amplia de mitología y literatura, reflejando una rica tapicería de influencias culturales y religiosas. La historia del diluvio es una de las narrativas más universales encontradas en culturas de todo el mundo. En la Biblia, el relato de Noé y su arca es uno de los episodios más conocidos. Pero esta historia no es exclusiva de las escrituras hebreas. La epopeya de Gilgamesh, un épico sumerio, contiene una historia de diluvio que es sorprendentemente similar. En este cuento, el héroe Utnapishtim es avisado por los dioses sobre un diluvio inminente y construye un gran barco para salvar a su familia y los animales, un paralelo claro a la historia de Noé. Las similitudes entre estos relatos no son meras coincidencias. Sugieren una tradición compartida de mitos de diluvio en el cercano Oriente. Estas historias reflejan una experiencia común de catástrofes naturales que fueron interpretadas como juicios divinos. La construcción de un arca y la preservación de la vida a través de un cataclismo son temas que aparecen repetidamente, indicando una narrativa culturalmente significativa que trasciende fronteras. La comparación entre la historia de Noé y la de Utnapishtim revela cómo estas narrativas fueron moldeadas por las condiciones y experiencias locales. Los detalles de los dos relatos son notablemente similares. Ambos textos describen a un héroe que es advertido sobre el diluvio por una divinidad benevolente. Construye una embarcación para salvar la vida y finalmente repuebla el mundo. Estos elementos comunes indican una posible influencia directa o una fuente común de inspiración. La historia de Gilgamesh
es más antigua que el relato bíblico, lo que sugiere que el mito del diluvio puede haber sido adaptado para alinearse con la teología y la moralidad israelita. Esta adaptación muestra cómo los mitos fueron reinterpretados para reflejar diferentes valores culturales y religiosos. La cuestión del origen de estos mitos es compleja. Algunos estudiosos argumentan que el mito del diluvio se basa en eventos históricos, como inundaciones catastróficas en el cercano Oriente Antiguo. Otros sugieren que estas historias reflejan preocupaciones culturales con la moralidad, la justicia y la renovación. Independientemente de su origen, el mito del diluvio es un ejemplo poderoso de cómo las historias pueden ser transmitidas y transformadas a lo largo del tiempo, reflejando las necesidades y preocupaciones de las sociedades que las preservan. Así, la historia del diluvio, sea en Gilgamesh o en la Biblia, es más que un simple cuento de destrucción y salvación. Es una narrativa profundamente arraigada en la experiencia humana y en la búsqueda de sentido ante el caos y la catástrofe. Al explorar estas historias, podemos ver cómo diferentes culturas abordaron cuestiones universales de supervivencia, justicia y renovación, ofreciendo una ventana a las preocupaciones y esperanzas humanas. El jardín del Edén es frecuentemente visto como el prototipo del paraíso, una tierra de perfección donde los humanos vivían en armonía con la naturaleza y con Dios. La narrativa bíblica describe el Edén como un lugar de delicias, donde crecían todos los árboles agradables a la vista y buenos para comer. Sin embargo, el concepto de un jardín paradisíaco no es exclusivo de la tradición judeocristiana. Mitos de jardines divinos aparecen en varias culturas antiguas, sugiriendo un origen común o influencias interculturales. En muchas de estas culturas, jardines sagrados eran vistos como lugares de encuentro entre dioses y humanos, donde las leyes de la naturaleza podían ser suspendidas. Estos jardines eran frecuentemente descritos como lugares donde no había muerte, enfermedad o sufrimiento, un eco del Edén bíblico. En textos sumerios y babilónicos encontramos descripciones de Dilmun y otros jardines divinos que comparten características con el Edén, como la presencia de árboles sagrados y ríos que fluyen de una fuente divina. Estas similitudes sugieren que la idea de un jardín paradisíaco era una imagen poderosa y recurrente en las culturas del cercano Oriente. La ubicación del Edén también es un tema de debate entre estudiosos. Algunos creen que podría estar localizado en una región montañosa, dada la mención de 4 ríos, Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates, que fluyen del Edén. Esta descripción geográfica puede haber sido influenciada por los paisajes fértiles de Mesopotamia, donde ríos como el Tigris y el Éufrates eran cruciales para la agricultura y la vida. La mención de estos ríos en el Génesis puede reflejar un intento de conectar el paraíso terrestre con la geografía real del cercano Oriente, anclando la historia en un contexto familiar para los primeros oyentes y lectores. El Edén es a menudo asociado con la idea de una era dorada, un tiempo de inocencia y plenitud antes de la caída del hombre. Esta concepción de una edad de oro es común en muchas mitologías y generalmente representa un estado perdido de perfección que la humanidad desea recuperar. En la narrativa bíblica, la expulsión de Adán y Eva del Edén marca el fin de esa era y el inicio de la historia humana como una jornada de sufrimiento y búsqueda de redención. Esta pérdida del paraíso es un tema poderoso que resuena en muchas culturas y tradiciones religiosas. Por lo tanto, el jardín del Edén no es solo un escenario en la narrativa bíblica, sino un símbolo profundo de esperanza, perfección y el deseo humano de retornar a un estado de gracia.
La exploración de los orígenes y paralelos de esta idea en otras culturas nos ayuda a entender mejor el atractivo universal de este mito y la profundidad de su influencia en la imaginación religiosa y cultural. Los cananeos, vecinos de los israelitas, también poseían una rica tradición mitológica que influyó en las narrativas bíblicas. Textos descubiertos en Ugarit, una antigua ciudad cananea, revelan historias de dioses y héroes que comparten muchos temas con las escrituras hebreas. Por ejemplo, la diosa Asherah, frecuentemente mencionada en los textos ugaríticos, es asociada a árboles sagrados, que también aparecen en el Génesis como el árbol de la vida. Esta conexión sugiere una transferencia de símbolos e ideas entre las culturas cananea e israelita. Además, los mitos cananeos incluyen relatos de dioses como Baal y El, que desempeñan papeles semejantes a los de Yahvé en el Antiguo Testamento. Baal es frecuentemente descrito como un dios de la tormenta que trae lluvias, una función crucial en una región dependiente de la agricultura. Esta figura de un dios controlador del clima puede haber influenciado la concepción de Yahvé como un dios poderoso que controla los elementos naturales. La adoración de Baal y otros dioses cananeos es frecuentemente condenada en la Biblia, indicando un conflicto cultural y religioso entre las dos tradiciones. Los textos ugaríticos también presentan el mito de Lotán, una serpiente del caos, que es muy similar al Leviatán bíblico. En la tradición cananea, Lotán es derrotado por Baal, un acto que reafirma el orden divino sobre el caos. Este tema es reflejado en la Biblia, donde Yahvé es descrito como derrotando al Leviatán, simbolizando la victoria de Dios sobre las fuerzas del caos y del mal. La presencia de estos temas en ambas culturas sugiere un intercambio de ideas y una reinterpretación de mitos preexistentes para servir a nuevos contextos religiosos y sociales. Otra figura cananea importante es Anat, una diosa guerrera conocida por su ferocidad e independencia. Aunque no hay una correspondencia directa con personajes bíblicos, la presencia de figuras femeninas poderosas en ambas tradiciones indica una valorización cultural de la fuerza y del poder femenino. Esto es especialmente interesante cuando consideramos personajes bíblicos como Débora y Jael, que también son retratadas como figuras fuertes y decisivas. La comparación entre estas tradiciones ofrece una visión más rica y compleja de la posición de las mujeres en las culturas antiguas del cercano Oriente. Por lo tanto, los mitos cananeos no solo influenciaron directamente las narrativas bíblicas, sino que también proporcionaron un contexto cultural más amplio en el cual estas historias fueron desarrolladas. La interacción entre estas culturas moldeó la manera en que los israelitas entendían lo divino, la moralidad y el mundo natural. Al explorar estas influencias, ganamos una comprensión más profunda de las complejidades y matices de las escrituras bíblicas. La idea de seres avanzados o incluso extraterrestres influyendo en la creación humana es un tema recurrente en varias culturas y épocas. Aunque esto pueda parecer un concepto moderno, algunos investigadores sugieren que antiguos textos religiosos y mitológicos pueden contener pistas sobre esta posibilidad. En el contexto de la narrativa de Adán y Eva, la presencia de una entidad superior que moldea la humanidad e interfiere en su destino es una idea intrigante que resuena con teorías de intervención externa. En muchos mitos antiguos, dioses y seres sobrenaturales descienden a la tierra para interactuar con los humanos. Estas entidades son frecuentemente descritas como dotadas de conocimientos y habilidades más allá de la comprensión humana, sugiriendo una tecnología o sabiduría superior.
En Mesopotamia, por ejemplo, el dios Enki es acreditado con la creación de los humanos, utilizando su conocimiento para moldear la vida a partir del barro. Este tema de creación por seres superiores es un punto de conexión entre diferentes culturas y puede ser interpretado como una forma antigua de expresar la idea de intervención divina o extraterrestre. Algunas interpretaciones modernas de estos mitos sugieren que estas historias pueden ser leídas como relatos antiguos de encuentros con extraterrestres. De acuerdo con esta visión, los dioses descritos en las mitologías antiguas podrían ser visitantes de otros mundos, que influenciaron el desarrollo humano a través de su tecnología y conocimientos avanzados. Esto es visto por algunos como una explicación para el surgimiento repentino de civilizaciones avanzadas y conocimientos sofisticados en periodos históricos relativamente cortos. La narrativa de Adán y Eva también puede ser vista bajo esta luz. La figura de Yahvé, que crea al hombre a su imagen y semejanza, podría ser interpretada como un ser superior moldeando una nueva forma de vida. La expulsión del Edén, donde Adán y Eva ganan el conocimiento del bien y del mal, puede simbolizar la adquisición de una nueva conciencia o entendimiento. Estas interpretaciones, aunque especulativas, ofrecen una perspectiva fascinante sobre cómo antiguos mitos pueden ser reinterpretados para alinearse con conceptos contemporáneos de ciencia y tecnología. No obstante, es importante abordar estas ideas con cautela y respeto por las tradiciones culturales y religiosas que han preservado estos mitos. La idea de seres avanzados en la creación humana es una hipótesis interesante, pero debe ser considerada como una posibilidad entre muchas interpretaciones posibles. El valor de estos mitos reside tanto en su capacidad de inspirar nuevas ideas como en su papel como expresiones de profunda sabiduría cultural y espiritual. Dilmun es una tierra mítica mencionada en textos sumerios, a menudo descrita como un lugar de pureza y perfección, donde no existe enfermedad ni muerte.